La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas y la Subdirección de Investigación y Posgrado, a través de la línea de investigación, valoración de programas y proyectos de educación para el desarrollo del ser y las comunidades, te da la más cordial bienvenida al doctor Aníbal Pérez, PhD de la Universidad de Salamanca, España, profesor universitario, constelador familiar, psicólogo clínico egresado de la Universidad Central de Venezuela y fundador de la Cátedra Psicosomático. Bienvenido, profesor. Soy Aníbal Pérez. En esta oportunidad voy a referirme a un síndrome que yo le he denominado o le he llamado coronopania, en referencia a la pandemia del coronavirus. He podido recopilar alguna información referida por los pacientes, referida también por algunas teorías psicológicas que he venido siguiendo. Y esto es para referirme a que en este momento de nuestra fase en confinamiento, las personas o las familias se ven abocadas a permanecer en lo más íntimo de la vida cotidiana, es decir, la cotidianidad dentro de la familia. El confinamiento es una medida planetaria que implica que las personas se confinen dentro de su familia con el fin de evitar el contagio del coronavirus. Esta medida en unos países es más rígida, en otros más flexible, pero de una u otra manera todos estamos abocados a esa amenaza planetaria del contagio, y de una u otra manera nos somete a una condición de miedo debido a dicha amenaza. Me gustaría referirme en esta ocasión al bombardeo constante, continuo de informaciones, que muchas veces son informaciones y otras veces son desinformaciones. Para nadie es un secreto que la pandemia ha creado a nivel planetario toda una vorágine de información, toda una explosión de información, porque cada persona, cada institución, cada fundación, cada centro de referencia, incluyendo los centros políticos, los centros de salud, los centros económicos, han generado una teoría o han generado una idea de cómo se ha vivido, cómo se ha estado viviendo la pandemia, en este caso el confinamiento como medida de encierro. Me he referido al síndrome de la coronopania porque, como todo síndrome, tiene un conjunto de síntomas y signos. Por ejemplo, una fiebre es un signo, así como una subida de glicemia también es un signo, así como un nivel alto de hipertensión arterial es un signo. Y un síntoma es lo que la persona refiere de manera subjetiva. Me voy a referir a los síntomas, porque son vivencias de la persona muy subjetivas que de una u otra manera están caracterizando, en este caso, a las reacciones o a las diversas reacciones que las personas muestran en cuanto a la vivencia del confinamiento en concreto. La idea central se basa en que los seres humanos actualmente, a través de la medida y de la amenaza y del confinamiento, están penetrados a través de las redes sociales por un constante, yo le llamo o se le ha llamado hiperconexión, o la elevada conexión de información más allá de términos normales. Esto en sí mismo ha producido, por un lado, una toma de conciencia del grado de gravedad de la pandemia,
Pero por otro lado también ha generado en las personas todo un conjunto de emociones que de una u otra manera someten a las personas y a la familia dentro de un mundo, una vivencia emocional que muchas veces se vuelve inmanejable, se vuelve ingestionable por la misma persona y por el mismo sistema familiar. Los síntomas fundamentales o las áreas más vulnerables de las personas, yo las he registrado o las he categorizado fundamentalmente en cinco ámbitos importantes. La primera fase se debe a la ansiedad que manifiestan las personas y las familias, inclusive hay grupos familiares que manifiestan esa misma condición, y es la ansiedad de abstinencia. La ansiedad de abstinencia es la adicción que tenemos los seres humanos en el celular, es la tendencia de dependencia que tenemos de estar permanentemente recibiendo información y de estar comunicados con el otro, ¿no? A través del teléfono celular. Y esta condición o esta necesidad se ha visto elevadamente incrementada por la limitación que tienen las personas dentro de su domicilio, y pareciera que la única ventana o el único canal de información o de contacto con el exterior se hace a través de las redes sociales. Es bien importante señalar que las redes sociales, la tecnología es altamente importante en nuestra vida moderna, porque nos permite precisamente en muchos casos ganarnos la vida a través del trabajo virtual o del teletrabajo. También nos permite la gran paradoja de acercarnos a personas o a familiares que tenemos a distancia, pero la gran paradoja es que nos acerca a los que están lejos, pero al mismo tiempo nos aleja de los que están cerca. Porque para nadie es un secreto que una familia de 5 personas puede ser que cada uno esté con su celular y cada uno esté, digamos, dependiendo de ese celular y está metido dentro de su mente, su atención está metido allí, por lo tanto interrumpe o dificulta la relación que tienes con la persona que tienes al lado. Muchas familias han entrado en crisis precisamente por esta tendencia de los adolescentes fundamentalmente a recluirse en sus habitaciones o a recluirse en sus teléfonos celulares, aislándose completamente del vínculo con el otro que tienen al lado. Entonces la ansiedad de abstinencia es la manifestación corporal que a nivel emocional experimenta la persona, muchas veces taquicardia, muchas veces angustia interna, cuando se da cuenta que no tiene el celular a su lado. Esto, la persona, este síndrome de abstinencia lo coloca en la necesidad de buscar el aparato y a través de la búsqueda del encuentro, entonces se calma. Es importante darse cuenta de que cuando estamos en este síndrome de abstinencia, prácticamente hacemos de nuestra vida una adicción a un aparato que realmente nos sirve para comunicarnos, pero que en muchas ocasiones se convierte como tener la sensación de ser alguien a través del aparato, a través de sentirse comunicado, y cuando no se tiene, se tiene la sensación de que no es nadie y la persona queda como fuera de lugar o como completamente indefenso y vulnerable es la palabra. Quedamos vulnerables en cuanto a no tenemos, la vida moderna está en red siempre, ¿no? Cualquier cosa que nos pase, pues acudimos a la llamada o a la conexión con el otro para que nos auxilie. En fin. El segundo ámbito de incidencia de la coronopania, como yo le he denominado, es la ansiedad de expectativa. Quiere decir la tendencia que tenemos o que tienen las personas de esperar permanentemente noticias
Y esta espera de noticias, esta expectativa de la información que está transcurriendo, muchas veces es una espera que a su vez activa núcleos cerebrales, el núcleo accumbens, que es una célula, es un área cerebral que se abre para recibir la dopamina cuando estamos esperando algo. Cuando hay frustración, la persona se llena de angustia y produce toda una serie de componentes bioquímicos que en muchas ocasiones le generan inmunosupresión. Por ejemplo, la adrenalina en altas cantidades genera inmunosupresión y quedamos vulnerables a cualquier agente infeccioso que esté en el ámbito externo. La tercera condición el tercer ámbito a la cual me voy a referir se llama paradoja de ocurrencia. ¿Qué significa esto? Espero que a mí no me ocurra la enfermedad, en este caso el contagio. Deseo que no me ocurra y coloco toda mi energía para que no me ocurra, pero como contradicción termina ocurriéndole un síntoma parecido. De hecho, se habla de la fiebre psicosomática, se habla de las reacciones respiratorias o de las afecciones respiratorias de tipo emocional. Y entonces la persona en esta condición, digamos, de paradoja, de necesidad de que no le ocurra el contagio, pero por esa misma vía, entonces termina produciendo todo un bucle emocional de estrés y de ansiedad que termina haciendo lo que se llama la enfermedad psicosomática por la vía emocional. La otra ocurrencia o el otro ámbito de ocurrencia es que activa en las personas lo que se llama la representación o la angustia que tiene que ver con lo que yo le llamo el catastrofismo. El catastrofismo es que hay personas que son muy sensibles a la representación a través de la imaginación de aspectos que son de la realidad, pero que las personas lo exageran o lo llevan a la enésima potencia de imaginación y producen todo un dramatismo de situaciones que pueden ser manejados de una manera más sencilla, pero que estas personas, por su característica de personalidad, caen en una angustia, en una emoción denominada así catastrofismo. Un ejemplo de esto, aquí en mi urbanización, hace varias semanas se conoció un caso de un paciente, un vecino con coronavirus, y eso generó de pánico a toda la urbanización, al punto de que empezaron las redes sociales, los WhatsApp, a hacer llamados de atención para que no se acercaran a la calle donde había aparecido el paciente. Es más, yo recibí 3 llamadas de amigos diciéndome recomendándome, mejor dicho, que cerrara las ventanas porque ellos se habían enterado de que había un paciente, había un vecino con el contagio, con el virus, y que a mí se me podía meter por la ventana como si el virus tuviera alas, ¿verdad? Y que pudiera volar hasta el apartamento, que de paso estoy como a 10 cuadras de distancia. Y entonces la creencia de que una exageración absolutamente catastrófica de la situación que se puede manejar de otra manera. Esta tendencia a interpretar a través de un estímulo o a través de una realidad que puede ser manejable a través de una actitud un poco más madura, menos exagerada, en ciertas personas se convierte en una tragedia de tal magnitud que terminan entonces
con un monto elevado de estrés y que incluso en muchas ocasiones entran en lo que se ha llamado el estrés crónico, ¿sí? Trayendo como consecuencia muchos síntomas de estrés postraumático que se ha registrado en la clínica como síntomas que están digamos circunscritos a la clínica, como las fobias, por ejemplo, los ataques de pánico y fundamentalmente la enfermedad psicosomática. Bien, digamos la última fase o el último ámbito en el cual me quiero referir es lo que yo le he llamado la ansiedad gregaria. La ansiedad gregaria no es más que cuando una persona o un miembro de la familia entra en ansiedad y fundamentalmente esta ansiedad está dirigida al pánico o está en un nivel de pánico, ya sea porque tenga pánico porque no le gusta el encierro o porque se ve amenazada por el virus o porque siente que su familia se va a morir o que ella misma se va a morir. Esta ansiedad de muchas personas, muchos miembros de la familia, es una de las emociones más contagiosas. Cuando una madre o un padre o un abuelo o cualquier miembro de la familia con poder de relación o con poder de dominio dentro del ámbito familiar cae en esta tendencia de ansiedad y de angustia, contagia al núcleo familiar y todas las familias empiezan a girar en torno a esta ansiedad que muchas veces se convierte pues, en un problema adicional al problema real que estamos viviendo todos, como es el confinamiento referido a la amenaza del coronavirus. Bien, estos 4 ámbitos están manifestados, por supuesto, dentro de otros mayores, ¿no? Como lo es la tendencia de ciertas personas a reaccionar de manera hostil debido a que es una emoción normal que se activa en las personas. Inclusive eso lo han hecho estudios en ratones de laboratorio, en donde ratoncitos colocados en espacios reducidos activan una conducta de hostilidad y de defensa y de frustración. Y esto es lo mismo en los humanos cuando están conviviendo en esferas de relación vincular muy estrechas. La persona entra en esta emoción, trayendo como consecuencia unas vinculaciones enormemente conflictivas en donde las demás personas o todo el núcleo familiar se ve impactada. Esto también se debe a que cuando estamos en relaciones estrechas, vinculares, ya sea con los hijos, con los padres o con las parejas, el otro que está cerquita a nosotros nos muestra como como en una foto de espejo aquellas dimensiones nuestras que tenemos o reprimidas o que tenemos inconscientemente escindidas de nuestra conciencia. Y emergen en estas relaciones estrechas, digamos, lo más sublime de la persona, pero además los fantasmas o las dimensiones más, digamos, aborrecidas o no aceptadas por la misma persona. ¿Qué recomendación dar ante estas personas que están en una situación de hiperactividad hostil? Sencillamente verse hacia adentro y lograr hacer una reconexión interna para tomar como oportunidad la reconexión de esos rasgos psicológicos o de personalidad que de otra manera han estado, digamos, como ocultas y se activan cuando estamos en convivencia estrecha con las demás personas. El otro ámbito de acción o de actividad es que
las personas como entran en sobrevivencia, en la amenaza de la sobrevivencia, porque claro, digamos como la metáfora que nos está dando el mensaje oculto del síntoma del coronavirus es habernos frenado. Es como si el mundo estuviera aproximándose a un precipicio y de repente frenó. El planeta ha frenado, y por supuesto es en ese frenarse nos ha cambiado la vida a todos, porque ya la adicción al trabajo que teníamos, ya tenemos un contexto más privado en el domicilio, y ese trabajo que antes era una carrera en las colas para llegar temprano ya no. Entonces, desde la adicción al trabajo nos hemos pasado a un extremo opuesto, que es tener mucho tiempo, y muchas personas dentro de sus domicilios sienten como unos vacíos inmensos, porque de una u otra manera el trabajo, o si eran adictos al trabajo, ese trabajo les permitía evadirse a sí mismos y no hacer contacto con sus partes internas que pueden tener cada persona. Y entonces esto los ha afrontado, los ha enfrentado hacia aquellas dimensiones suyas que con el trabajo, con la adicción al trabajo no las veían, y ahora quedan como expuestas. De hecho, muchas personas me han referido que han aumentado el trabajo en sus domicilios. Ha habido también personas que entran en la obsesión a la limpieza y obsesión a muchas actividades dentro del domicilio, con lo cual es una forma de llenar el vacío en el cual estaba llenándose anteriormente en la vida anterior, digámoslo así, antes de la pandemia. Entonces, para ir concluyendo, en el próximo micro voy a dar algunas, bueno, no sé si algunas recomendaciones, pero sí algunas indicaciones que pudiéramos ir estructurando para que esta medida de confinamiento sea utilizada de la mejor manera y salgamos crecidos. Hablaríamos entonces de la resiliencia como la capacidad que tienen todos los seres humanos, o que tenemos todos los seres humanos, de fortalecernos a través del caos, a través de la crisis. Siempre y cuando logremos nosotros modificar la actitud y la manera como nos relacionamos con esa crisis, debido a que si el confinamiento lo vemos como un castigo o como una medida coercitiva que nos está quitando la libertad, que de hecho lo está quitando, entonces saldríamos, si lo vemos de esa manera, saldríamos muy vulnerables cuando pase todo esto, y resulta ser que la nueva adaptación a la nueva realidad requiere que nosotros tengamos recursos que hayamos movilizado y que hayamos podido nutrir en este confinamiento de herramientas y de recursos que después los vamos a necesitar para la adaptación a una realidad que se convierte en una realidad de incertidumbre, porque realmente ninguno de nosotros sabrá o va a saber cómo va a ser esas estructuras de relación, o esas estructuras laborales, o esas estructuras culturales que nos esperan luego que salgamos de esta pandemia. Bueno, muchas gracias por su atención, y estaríamos pendientes para la próxima ocasión. Gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.